a ir dando ya paso a una serie de charlas, 4 en concreto, sobre otras tantas ultraderechas concretas. De las cuales la primera va a ser una conexión desde Argentina con Natalie Incaminato, la Inca, que es pues, bueno, una youtuber, una influencer, quizás no tan conocida aquí en España, pero muy conocida ahí en Argentina, y que tiene un libro titulado El peronismo para los jóvenes. Ella nos va a hablar de la ultraderecha argentina. Nada, le damos paso ya. Hola, ¿cómo está? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de participar sobre este tema que es tan acuciante y a nivel global y que además entre Argentina y España suelen haber algunas resonancias, algunos préstamos. Lo que yo pensé es describirles un poco las dimensiones generales de las nuevas o ultraderechas en Argentina, cómo funcionan, y luego establecer una serie de vínculos y de diferencias con respecto a otras derechas europeas, y particularmente yo pienso mucho en el modelo norteamericano, porque la ultraderecha en Argentina es fundamentalmente libertaria y hay muchos elementos que provienen de esa tradición, ¿no? Norteamericana, pero bueno, claramente en Argentina hay algunas diferencias, algunas cuestiones que tienen que ver con tradiciones locales y discusiones locales que hacen que haya diferencias notables y que muchas veces incluso algunas palabras que se utilizan para definir algunas experiencias de ultraderecha a nivel global, pienso por ejemplo populismo, en Argentina y en otros países también de América Latina funcionan de una manera totalmente diferente. Entonces, mi objetivo es un poco plantearles algunas cuestiones sobre eso. Bueno, en términos generales, la ultraderecha en Argentina comenzó a, a aparecer en algunos medios en 2017 especialmente, y a partir de la pandemia se fortaleció de una manera notable, ¿no? Vinculado un poco con lo que hablaban en la ponencia anterior, la cuestión de este discurso de la libertad versus el Estado que oprime, que me obliga a vacunarme, que me obliga a usar una mascarilla. Claramente esa experiencia de la pandemia y la crisis económica que generó en Argentina, que además es un país que, como ustedes quizás sabrán, está atravesando una crisis económica vinculada también con el endeudamiento con el FMI y con una experiencia de corte no del todo neoliberal, pero con cierta tendencia neoliberal, que fue el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que bueno, generó también problemas económicos. Entonces, es un contexto también de deterioro económico en el que la pandemia y sus efectos claramente empeoraron el panorama, y por lo tanto estos discursos antisistema por derecha tuvieron un caldo de cultivo muy importante. En Argentina el sector o el espectro de la ultraderecha está formado particularmente por el partido de Javier Milei, que preside Javier Milei, que se llama Libertad Avanza, pero también una parte del macrismo, que es el principal partido opositor al gobierno actual, que es un gobierno de coalición del peronismo, que también tiene sus problemas, y eso también explica un poco por qué estas ultraderechas se presentan de una manera más atractiva. Pero decía, el principal partido opositor, que históricamente quizás fue de centro derecha, que fue el que gobernó en el periodo anterior, 2015-2019, tiene un sector que es también, que se puede pensar de ultraderecha. Hay una figura que se llama Patricia Bullrich, que se puede pensar quizás en términos comparativos como una suerte de Díaz Ayuso, ¿no? De hecho, ella cuando Díaz Ayuso ganó, tomó esa idea de comunismo libertad, ¿no? Tomó algunos de esos eslogans, y entonces ahí se organiza una suerte de una parte de ese partido mayoritario que es más de derecha, y esta ultraderecha que no forma parte de este partido más mayoritario, que le creció al lado, digamos, ¿no? Pero la función o la importancia de esta ultraderecha libertaria es que arrastra y arrastró a todo
el arco político hacia la derecha, ¿no? Especialmente a la oposición, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Javier Milei, que es la figura fundamental de los libertarios, es una figura que estuvo muy vinculada con el menemismo, que fue la experiencia neoliberal en Argentina, que proviene del peronismo, por eso después voy a hablar un poco del peronismo, porque sé que también ahí en España se ha mencionado el peronismo en términos negativos, y el peronismo es algo extremadamente complejo, que ha tenido y que tiene muchas corrientes ideológicas. Entonces, Milei formó parte y de hecho reivindica esos años, esas medidas neoliberales de los 90, y también es una figura que estuvo vinculada y está vinculada actualmente con personajes asociados a la represión de la última dictadura militar, ¿no? Los dos grandes lineamientos de estas ultraderechas en Argentina son una reivindicación del neoliberalismo y una reivindicación, o por lo menos una mirada poco simpática, más o menos explícita, de la última dictadura militar, que en nuestro país es una cuestión muy importante, como un consenso democrático. De hecho, bueno, ahora hay una película que se llama Argentina 1985, no sé si la habrán visto o habrán escuchado nombrar, pero es una película que justamente hay que pensarla como una intervención dentro de estas discusiones en Argentina, que tienen que ver con que estas ultraderechas comienzan a resquebrajar una suerte de consenso democrático, de que la dictadura fue terrorífica y se han juzgado a los militares, ¿no? Como que de alguna manera vuelven a traer eso a discusión. De todas maneras, ya en el macrismo, cuando estuvo en el gobierno, en esa coalición de centro-derecha, ya existía estos elementos de discutir los números de los desaparecidos, que en Argentina son 30.000, ¿no? El no son 30.000, o la teoría de los dos demonios, de que no se trató de una dictadura, sino de una suerte de guerra sucia. Bueno, todas esas cuestiones ya existían durante el macrismo. Entonces, las ultraderechas en Argentina tienen claramente elementos novedosos, disruptivos, preocupantes, pero se asientan sobre otros elementos de derecha que no son nuevos y que ya han sido expresados y planteados, ¿no? Quizás lo hacen de una manera mucho más extrema y desprejuiciada y abiertamente incorrecta, ¿no? Que ese es el elemento. Bueno, esta figura, Javier Milei, se presentó a elecciones bueno, en 2021, y bueno, ganaron, fue electo diputado nacional junto con Victoria Villarroel, que es una figura justamente vinculada con la teoría de los dos demonios, y obtuvieron el 17% de los votos, ¿no? La explicación acá en Argentina, 17%, y del hecho de que esta ultraderecha pueda conseguir una banca, tuvo que ver un poco con la idea de la crisis de representación, con el voto bronca, ¿no? Con una parte del electorado que vio fracasar al gobierno de Mauricio Macri, o sea, de la centroderecha, que vio fracasar actualmente a la coalición del peronismo, porque la economía efectivamente se deterioró en estos años con algunas pequeñas modificaciones, pero se deterioró, y a este gobierno le complicó además la cuestión de la pandemia y de la guerra. Pero bueno, digamos, hay un electorado que visualizaba esas experiencias y que encontraba en Milei una figura nueva, una figura que nunca había gobernado y que por lo tanto tiene esa suerte de beneficio de la duda, ¿no? Pero en términos generales, lo que pasa es que por ahí en el gran público eso no se recuerda, pero las ideas que propone son ideas que se han probado en Argentina, ¿no? El neoliberalismo es algo que en Argentina fue efectuado y tuvo consecuencias negativas, pero quedó quizás demasiado lejos, especialmente en la juventud, que es una gran audiencia de las ultraderechas. Los jóvenes, especialmente varones, que no son necesariamente los únicos que votan a Milei, porque realmente
Milei logró incluso tener buenos resultados electorales en barrios más populares, no solamente en sectores medios, pero las figuras que más apoyan en las redes y en la televisión a Milei en general son varones jóvenes de clase media que habitan las grandes ciudades. Reitero, esto es en la cuestión más visible, no en los votantes. Bueno, como les decía antes, las alianzas a nivel nacional o los linajes que establece Milei tienen que ver con el neoliberalismo y con la última dictadura militar, ¿no? Con esas dimensiones. Y a nivel internacional también hay claramente una construcción, ¿no? Hace poco Milei estuvo allí en España, en el acto de Vox, ¿no? Claramente ahí hay un intento de hacer una suerte de internacional neorreaccionaria o de ultraderecha. También apoyan de una manera muy intensa a Bolsonaro, a Kast en Chile, que era el opositor o la otra fórmula alternativa a Boric. En fin, ellos a Trump en Estados Unidos, ellos establecen estas internacionales neorreaccionarias que, bueno, la contrapartida en la vereda de enfrente son los que tratamos de hacer una internacional al revés, ¿no? De las centroizquierdas o de las izquierdas latinoamericanas especialmente. Bueno, les cuento un poco algunas características y diferencias con otras ultraderechas, bueno, las norteamericanas y las europeas fundamentalmente, porque quizás para entender el fenómeno de estos movimientos de ultraderecha, la bibliografía más presente que tenemos y creo que todos por lo menos conocemos, es bibliografía que eminentemente habla o habló primero de las experiencias norteamericanas, ¿no? Y que tienen claves para pensar otras experiencias, pero que en algunas dimensiones hay diferencias notables. La primera característica de la ultraderecha en Argentina es que es altamente economicista. Javier Milei es un economista que defiende la escuela austríaca y también la escuela de Chicago, que se autodenomina anarcocapitalista, pero en la práctica minarquista, esto es que el Estado tiene que tener un lugar muy minoritario, lo más minoritario posible. Y eso es lo que fundamentalmente sustentó el discurso, la cuestión económica, asusado por supuesto con el problema de la inflación que tiene Argentina, ¿no? Que de alguna manera hace que ese tema sea realmente acuciante, y Milei pone todo el tiempo como una solución a eso, eliminar todo intervencionismo estatal, ¿no? Ahí neoliberalismo puro y rabioso como una suerte de solución. La cuestión que también vincula a los o que se incluye en el ideario de ultraderecha, que tiene que ver con antivacunas, también en la pandemia fue claro, pero en Argentina no terminó de ser tan intenso. Hay una cultura en Argentina de valor y darle crédito a los médicos y la gente se vacuna. Entonces fue algo bastante minoritario, existió, pero no fue del todo tan importante. Esto lo pienso especialmente a partir de la ponencia anterior, de que aquí en Argentina quizás no fue algo de una magnitud relevante, o que por lo menos salte el cerco de los libertarios. Pero esta cuestión económica sí, y la otra dimensión que tiene que ver con el antifeminismo, con la oposición a lo que ellos llaman la ideología de género, a los derechos LGTBQI+, fue quizás más presente en las figuras de las redes, ¿no? En los influencers de ultraderecha, que a su vez son diferentes, algunos hablan más de política representativa, otros hablan más en contra del feminismo, pero no era algo tan presente en el discurso de Milei y de las figuras de derecha en la televisión, por ejemplo. Aquí en Argentina la televisión sigue siendo muy importante. Las redes crecen, pero la televisión sigue teniendo una importancia bastante fuerte en la legitimación y en el conocimiento de los candidatos, por eso los candidatos de ultraderecha siguen valorando ir a la televisión.
Y en estos últimos meses yo por lo menos comencé a visualizar que comenzaron a recrudecer este discurso antifeminista, antiministerio de la mujer, que sé que es algo que también se discute en España, ¿no? Esta cosa de que el Ministerio de la Mujer es como una suerte de agujero de déficit fiscal que no sirve para nada. Bueno, eso también existe en Argentina. Eh, y, y eso es algo más nuevo, ¿no? No hay tanta importancia. En Argentina tenemos grupos evangelistas y tenemos grupos religiosos que están en contra del aborto, que fue una ley lograda hace no mucho tiempo, pero no es tan fuerte como en Brasil. Ahí yo creo que hay un interrogante abierto. Me parece que la ultraderecha argentina sigue siendo particularmente economicista, pero estas otras dimensiones existen, claro. No queda del todo claro hasta qué punto en Argentina hay tanto caldo de cultivo para que eso se afiance un poco más. Pienso comparativamente con Estados Unidos, con Meloni en Italia, con Bolsonaro en Brasil, en donde por ahí esas ideas son un poquito más pregnantes y quizás eso tiene que ver eh, con el conservadurismo de las sociedades y también con una cuestión que en Argentina es muy importante, que el peronismo, por ejemplo, que es el gran enemigo de los libertarios por una cuestión económica, es un movimiento y una identidad política que también incluye gente que está en contra del aborto o que es más conservadora en esas dimensiones. Entonces, es un tema que acá en Argentina complica un poco las decisiones. No está tan claro como quizás parece estar en otros países en los que la ultraderecha sostiene estar en contra del aborto, de los derechos de las minorías sexuales, y los no libertarios plantean lo contrario. Está un poco más confundida esa cuestión. Otra de las características de la ultraderecha en Argentina, que tiene que ver con la ultraderecha global, es la altisonancia y la rebeldía, ¿no? Que forma parte del pensamiento conservador ya hace muchos años. Eh, la idea de la agresión como un elemento en la discusión política para generar escándalo, para hacer enojar, es fundamental. Milei la sostiene en los zurdos, por ejemplo, ¿no? Dice tiemblen zurdos. Zurdos, no sé si, bueno, es gente de izquierda, ¿no? Izquierdistas. También esta idea de decirle, de acusar de zurdos a cualquier tipo de intervencionismo estatal, aunque sea absolutamente light. De hecho, para los libertarios y para Milei, un sector del macrismo que tiene más unas ideas neoliberales o flexibilizadoras o antiintervencionistas, para ellos también son socialistas, ¿no? Esta operación de la ultraderecha de llamar socialista a cualquier tipo de configuración política. Y uno de los ataques privilegiados de esta altisonancia y rebeldía son la casta, que tengo entendido que en España es diferente la idea de la casta, pero acá en Argentina es la casta política el gran objeto de crítica de la ultraderecha, ¿no? Se localiza en la casta política el privilegio, una élite, y que todo el resto de las personas y de la sociedad son una suerte de víctima de esa casta política, ¿no? Entonces, la inteligencia quizás de Milei en este antagonismo es conectar con algo que también está muy presente en Argentina, que es la crisis de representación política, muy vinculada con nuestras crisis económicas. Cada vez que hay una crisis económica, la política sufre de este descrédito. Que es muy fuerte y que, reitero, tiene una genealogía y va tomando distintos matices ideológicos. En el 2001, que fue una gran crisis aquí en Argentina, esa antipolítica tomó quizás un cariz más de izquierdas, más movimentista, vinculado con asambleas. Y en este contexto estamos viendo que toma un cariz más de derecha, especialmente en lo económico, ¿no? Esta idea de que la casta política es la gran culpable del déficit fiscal y del déficit económico, y que bajar el gasto es terminar con los políticos, algo que claramente no tiene sustento en los números de la economía argentina ni en general, pero es una suerte de eslogan que tiene mucho éxito, ¿no? Que realmente conecta
con una antipolítica en buena parte de la sociedad argentina que no es nueva, ¿no? Y que se asusa cada vez que hay una crisis económica. Bueno, en cuanto a los enemigos y los antagonismos que plantea esta ultraderecha, una cuestión muy importante que me parece que diferencia a otras ultraderechas es que además de los zurdos y de las feministas, etcétera, y de la casta política, como decía antes, los grandes enemigos son los populistas, ¿no? Sabemos muy bien que se ha definido a fenómenos como Trump y otras ultraderechas europeas como populismo, pero aquí en Argentina y también en Brasil, en Bolivia y en otros países de Latinoamérica, el populismo define a estas experiencias de gobiernos de centro izquierda, el kirchnerismo, Lula da Silva en Brasil en su momento, que se caracterizaron por más bien una ampliación de derechos, una cierta redistribución del ingreso, eh, una, eh, un establecer antagonismos a la manera un poco laclosiana de plantear corporaciones o élites económicas versus el pueblo, ¿no? Entonces, el populismo en nuestro país claramente es una palabra que no define a la ultraderecha, o por lo menos en los usos más extendidos, sino que más bien son los enemigos de la ultraderecha. Hay un elemento antipopular bastante fuerte también en estas ultraderechas, a veces declarado y a veces no. En Argentina tenemos una tradición de racismo y de clasismo muy arraigada, que en general está vinculada con el antiperonismo, porque el antiperonismo es un movimiento que en sus inicios fue extremadamente popular, ¿no? Tuvo que ver con la emergencia de la clase trabajadora como sujeto político en la esfera pública argentina, y por lo tanto hay una tradición antiperonista. Si bien el antiperonismo, el peronismo es un movimiento y un partido que incluye ideologías de derecha, ideologías de izquierda, experiencias neoliberales, experiencias antineoliberales, pero como un fenómeno histórico fue un fenómeno extremadamente popular, ¿no? De las clases trabajadoras y populares, y el antiperonismo se caracterizó por también una aporofobia y un clasismo muy fuerte, y eso en los libertarios, especialmente en las redes sociales, se ve, ¿no? Ese racismo o ese clasismo. Ellos utilizan categorizaciones del tipo planeros, bueno, no sé si puedo decir la palabra, pero la palabra discriminadora por excelencia sobre las personas que tienen tez oscura, más planeros, que son las personas que tienen una ayuda social. Bueno, esos son los grandes enemigos. No lo dice Milei, pero sí sus seguidores en las redes y las figuras asociadas a los sectores más de derecha del macrismo, ¿no? Ahí eso me parece importante porque veo que muchas caracterizaciones de las ultraderechas en otros países, el apoyo popular es muy fuerte, y en Argentina, quizás eso vinculado con Brasil, más bien el apoyo popular está en los candidatos y en las figuraciones de centro izquierda, por lo menos en lo económico, ¿no? Y que, bueno, esto lo hemos visto con Bolsonaro. Bolsonaro ha tenido especialmente apoyo en los sectores y en las regiones más prósperas de Brasil, ¿no? De clase media o de clase media alta. Y eso es algo que por lo menos hasta ahora se puede visualizar en Argentina. Sí hay una crisis de representación política, como les decía antes, que a veces hace que esas cosas se complejicen, pero en términos generales se mantiene de esa manera. Y bueno, dos elementos para finalizar y no hacerlo mucho más largo, sobre características de la ultraderecha en Argentina, que no es nacionalista, que eso también me parece un elemento muy diferente y muy, sí, diferente especialmente de Estados Unidos y de algunas experiencias europeas, porque la ultraderecha en Argentina es muy pro Estados Unidos, ¿no? En ese sentido hay un internacionalismo que tiene que ver con incluso cultural, ¿no? De defender y de estar todo el tiempo tomando como modelo, especialmente Estados Unidos. Sí hay una pugna o intentan hacerse con los símbolos nacionalistas, con la bandera argentina, por ejemplo, pero en Argentina el peronismo es un partido que siempre ha sido muy nacionalista, ¿no? Y
en países en vías de desarrollo o que han sido históricamente subyugados por el FMI o por otras experiencias de colonización o de dominación global. Como sabrán, el nacionalismo en Argentina también tiene unas grandes tradiciones de izquierda, ¿no? O sea, el nacionalismo no deja de ser en muchos países de Latinoamérica un sinónimo de emancipación del imperialismo, y eso en el peronismo es muy fuerte desde sus inicios. Y si bien existió un nacionalismo de derecha, incluso vinculado con el peronismo, actualmente no es tan presente esa línea, ¿no?, del nacionalismo de derecha. Existe, pero es muy marginal. La ultraderecha en Argentina es especialmente no nacionalista, aunque pueda pugnar por los símbolos y aunque pueda retomar algunos elementos, pero no es su característica fundamental, y en todo caso el nacionalismo es algo que está en pugna con el peronismo y la versión incluso de centro izquierda del peronismo, ¿no? Que lo representa, para facilitar un poco las coordenadas, el kirchnerismo, y que es ese peronismo al que personajes como Díaz Ayuso, allí en España, critican como una suerte, y quieren asusar como una suerte de fantasma, ¿no? Como un nuevo comunismo. Este peronismo que defiende la intervención estatal, que defiende una economía más vinculada con una suerte de estado de bienestar, ¿no? En ese sentido, un peronismo antineoliberal que no es, reitero, la única manifestación, pero que es muy importante, especialmente después de las experiencias de los kirchnerismos, ¿no? Y por último, y esto para finalizar, que es muy importante porque pasó hace muy poco tiempo, las ultraderechas en Argentina ya lamentablemente han pasado al acto, ¿no? Yo creo que eh, como somos tardíos y cuando uno ya visualiza cómo fue el derrotero de la ultraderecha en Estados Unidos, uno, la pregunta que tenía a partir especialmente de 2020 era, bueno, esta ultraderecha argentina va a pasar al acto, va a suceder algo terrible como ha sucedido en Estados Unidos en términos de violencia física, etcétera. Y efectivamente sucedió este año, en septiembre, un grupo de ultraderecha llamado Revolución Federal, que es un grupo no tan grande, pero que se ha demostrado, y actualmente eso se está estudiando, se está investigando en la justicia argentina, que ha sido financiado, y muy financiado, por figuras vinculadas con el macrismo. Fíjense que acá hay asociaciones entre estas figuras políticas mucho más tradicionales y estas nuevas derechas. Este grupo, Revolución Federal, entonces financiado, planificó y ejecutó el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es la gran representante de estas dimensiones que les decía, de la intervención estatal, y que además en Argentina ha sido muy atacada por supuestos actos de corrupción, muy similar al caso de Lula da Silva, ¿no? Esta idea de Cristina Kirchner chorra, corrupta, que se llevó toda la plata y que por eso estamos mal, es algo que la ultraderecha y también la derecha en Argentina planteó de una manera muy intensa, y este grupo entonces llegó a esta conclusión de que había que matar a la vicepresidenta, intentó hacerlo, le gatillaron en la cara y el proyectil no salió, pero el arma estaba efectivamente cargada. O sea, fue verdaderamente un milagro que no hayan matado a la vicepresidenta, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa situación compleja. Esto pasó en septiembre, o sea, muy poco tiempo. Estamos todavía un poco aquí en Argentina, especialmente quienes apoyamos a Cristina Kirchner y su versión del peronismo, estamos un poco todavía en shock, porque claramente esto es un gran problema. Lo que quiso imponer la ultraderecha o la derecha argentina fue que eran locos sueltos, que eran personas, lobos solitarios que simplemente se lanzaron, pero la investigación está demostrando que no es así, que hubo una planificación, que este grupo tenía un financiamiento de algunas figuras vinculadas con el macrismo.
Entonces, bueno, claramente es una dimensión preocupante porque ya no tiene este olor de una moda ideológica que va a desaparecer, sino de algo un poco más preocupante y presente. Junto con esto, por supuesto, tienen sus estrategias de comunicación, tienen medios como la derecha diario, utilizan fake news, eh, tienen también canales de YouTube y de Twitch. Hay una diversidad porque hay algunos que hablan más de política representativa, otros hablan más de en términos de una batalla cultural. Ahí está Agustín Laje, que quizás lo conozcan porque lamentablemente lo hemos exportado hacia España. O sea, tienen diferencias. Algunos hacen más mella en la cuestión cultural, en la cuestión antifeminista y en otros en la cuestión económica, pero claramente todos coinciden en que Cristina Kirchner es el gran enemigo, los kirchneristas son grandes enemigos por distintas razones y no tiene ningún tipo de... El panorama se visualiza que no van a desaparecer, sino que incluso, y esto es muy terrible, después del intento de atentado a Cristina se fortalecieron, ¿no? Y volvieron a emerger en la esfera pública luego de algunas declaraciones de Milei que un poco habían aplacado el fenómeno, y luego del intento de magnicidio volvió a reflotarse. Por lo tanto, el odio y estas estrategias de antagonismo son algo que está muy presente ya no solamente en figuras políticas, sino en la sociedad argentina, y que por supuesto resuena con viejos odios, pero que tiene estos elementos novedosos que traté de exponer. Bueno, eso es más o menos, espero que les haya dado un panorama. Hay mucho más para decir, pero no quiero abusar del tiempo y espero haberles dado un panorama más o menos claro de las ultraderechas en Argentina. Muchas gracias. Bueno, ahora damos paso a otra charla online que nos llega desde Francia. Guillermo Fernández Vázquez nos va a hablar sobre la ultraderecha francesa y va a hacerlo desde posiblemente el mejor lugar para hacerlo, que es el Congreso del Frente Nacional. Él es, él es investigador de este mundo, lo conoce muy bien, ha podido entrar dentro de él, conocer a sus líderes, entrevistarlos, porque ya digo, es el tema de es su tema como investigador, ¿no? Entonces conoce muy bien ese mundo, las tendencias internas que se mueven dentro de él, las cosas de las que ese mundo habla, en qué debates está, etcétera. Y ya digo, nos va a hablar de la ultraderecha francesa desde allí, en el día en el que ha dimitido Marine Le Pen, en el que han cambiado a Marine Le Pen al frente del partido por otro líder. Él nos explicará qué hay detrás de todo eso. Hola, creo que se me escucha. Sí, te Espero que escuchamos. se me escuche. ¿Se me escucháis? Bueno, espero que, como estoy en un pasillo y esto, efectivamente, como decía Pablo, bueno, estoy en el Congreso del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, puede que de pronto haya ruido, esperemos que no. Si no, bueno, disculpadme de antemano. Eh, bueno, muchísimas gracias a Izquierda Unida, a Pablo particularmente, ¿no? Por la invitación. Eh, Espero no ser muy desordenado, porque es verdad que, bueno, me cuesta un poco estar aquí en medio de un pasillo, pero, pero bueno, si no, bueno, a través de preguntas como mejor consideréis, pues trataré de ser lo más claro posible. Bueno, en primer lugar, me llamaba la atención, ¿no? De lo que comentaba la compañera Natalie, que, claro, justo he salido hace un momento de la sesión, digamos, de los mítines, ¿no? De este congreso, y cuando ella decía
claro, la derecha radical argentina no es nacionalista. Yo decía, me llamaba la atención porque venía precisamente, ¿no?, de un festival verdaderamente nacionalista. O sea, que si algo es esencialmente, intensamente nacionalista, ¿no? Extremadamente nacionalista, diríamos incluso. Eh, y creo que ella también lo comentaba, ¿no?, que ese sí que es un rasgo que probablemente enlace o emparente a distintos partidos de esta familia de la derecha radical, particularmente la derecha radical europea, bueno, que se pueden, es verdad que se pueden diferenciar y que se diferencian, ¿no?, en otros aspectos que tienen grandes diferencias a lo mejor en política económica o matices en política, por ejemplo, o en cuestiones que tienen que ver con la familia o con los derechos del colectivo LGTBI, pero que sin embargo lo que los reúne, lo que los hace fundamentalmente ideológicamente solidarios es un nacionalismo muy fuerte, ¿no? Bueno, yo quería comenzar comentando dos cosas, ¿no? La primera es que este partido, el partido de los Le Pen, por decirlo así, ha sido históricamente, desde el año 72, que es el año en el que se funda, es decir, hace exactamente 50 años, el buque insignia o el mascarón de proa de esta familia política. Digamos, el FN en ese momento, ¿no?, recoge la antorcha o quiere recoger la antorcha o quiere imitar en su nacimiento a el movimiento social italiano. De hecho, le copia el logo. Y a partir de los años 80 se convierte en el modelo, ¿no?, fundamentalmente gracias al éxito de Jean-Marie Le Pen en el año 1984. Ese mundo, digamos o ese partido que en los años 80, 90, incluso 2000, ¿no?, era, digamos, el principal partido de la ultraderecha en Europa, quizás en el año, junto con el FPO, a principios de los 2000, ha vivido una transformación potente desde el año 2011, desde el año en que Marine Le Pen accede a la presidencia del partido que hoy precisamente ha dejado, ¿no? Marine Le Pen fundamentalmente llega a la presidencia del partido con la idea de querer modernizarlo, querer modernizarlo fundamentalmente a nivel de imagen, lo que se ha llamado desdiabolización o desdemonización, pero también tratar de darle una nueva, una coloración o algunos matices nuevos desde el punto de vista político e ideológico, ¿no? Lo llamativo es que ese partido que desde 2011 hasta el año pasado, ¿no?, bueno, había experimentado una transformación importante y algunos éxitos electorales, quizás no los que esperaban, pero desde luego una tendencia al alza desde el punto de vista electoral. El año pasado vivió una especie de guerra civil, ¿no? Es chocante que hace exactamente un año la ultraderecha francesa estaba peleándose y sobre todo había el convencimiento, no solo en la ultraderecha, sino en muchos analistas y sobre todo en muchas personas del mundo del periodismo, de que el liderazgo de Le Pen y su partido formaban parte de lo viejo y que probablemente irían a desaparecer o iban a sufrir un gran revés electoral. Y que, sin embargo, ¿y por qué? Porque iba a ser sustituido por una nueva tendencia, un nuevo partido, un nuevo candidato de ese mundo político, que es Éric Zemmour, ¿no?, y su partido Reconquista, ¿no? Es decir, parecía que Zemmour representaba lo nuevo y Marine Le Pen lo viejo. Y esos dos mundos se estaban peleando radicalmente. Había fundamentalmente entre esos dos mundos una pelea obviamente una pelea de caras, de rostros, de disputas personales, pero también y fundamentalmente había una pelea estratégica, ¿no? Había, por un lado, digamos, el partido de Le Pen y Marine Le Pen, que consideraba que una línea política que
que no hablara tanto de moral ni de religión, que fuera ligeramente más estatista de lo que suelen ser estos partidos desde el punto de vista económico y que pudiera, bueno, pues tener un aire, digamos, más moderno, más renovado, lo que ellos llaman el patriotismo del siglo XXI, era la forma, digamos, de salir adelante y la forma sobre todo de que les fuera bien. Y por otro lado, el sector de Eric Zemmour, el partido, la gente de Marion Maréchal Le Pen, consideraba que esa era una opción perdedora, una estrategia perdedora, porque fundamentalmente no se podía y no se puede seguir manteniendo la ficción de que no se es ni de derechas ni de izquierdas. Por tanto, había que seguir el ejemplo de Trump, había que seguir el ejemplo de Polonia, había que seguir el ejemplo de Hungría y fundamentalmente posicionarse como fuerzas políticas claramente derechas, con un programa, digamos, neoconservador en lo moral, nativista en lo nacional, en lo identitario y liberal en lo económico. Esa opción, insisto, parecía la opción con capacidad de liderar. Y sin embargo, lo que pasó en los meses siguientes, que fue una sorpresa para muchos, bueno, fue lo contrario, ¿no? Es decir, esa opción política de Zemmour, que era muy curioso, porque por un lado era más radical, por ejemplo, en sus afirmaciones sobre la inmigración, hablaba del Ministerio de la Reemigración, hablaba de claramente sin complejos de la teoría del gran reemplazo, y digamos tenía un discurso muy, muy agresivo, ¿no? En ese sentido. Y sin embargo, ¿no? Y los medios lo consideraban más radical que Marine Le Pen, y sin embargo es alguien, y sobre todo los que la acompañaban, que venían de la digamos, de la buena sociedad en Francia. Es decir, sus apoyos fundamentalmente eran apoyos de la derecha, digamos, burguesa, por decirlo así, de la derecha del dinero. Y sus apoyos mediáticos eran los apoyos que podía tener, digamos, un cierto sector, un sector radicalizado del equivalente al Partido Popular francés, ¿no? Entonces, por un lado, era, digamos, un discurso más radical en cierto sentido, pero por otro lado, más burgués, por decirlo así, más de clase alta, más presentable en cierto sentido, ¿no? Tenía esa dualidad, ¿no? A esa opción política le fue mal, en las presidenciales muy mal, no pasó a la segunda vuelta, que era básicamente la hipótesis era, bueno, podemos lograr pasar a la segunda vuelta, si logramos pasar a la segunda vuelta, Marine Le Pen va a tener que dimitir, va a tener que echarse a un lado porque es un desastre para ella, y eso aunque no ganemos en la segunda vuelta, eso nos va a permitir abrir un gran debate en toda la derecha francesa que finalmente permita una recomposición de la derecha, de toda la derecha, en torno a posiciones duras en inmigración, liberales o muy liberales, neoliberales en lo económico y neoconservadoras en lo moral, ¿no? Es decir, era una apuesta de un sector importante de la derecha económica, política y mediática francesa, ahora que esta expresión está de moda en España, por reconstituir la derecha desde posiciones, digamos, desacomplejadas, completamente desacomplejadas. Y ya digo, siguiendo, pues ahora podríamos decir, ¿no? El ejemplo de Meloni, digamos, pensando que esa era el aire de los tiempos, por decirlo así. Bueno, esa opción, ya digo, fracasó y actualmente es un partido en quiebra que espera poder presentarse a las europeas, poder presentar probablemente como candidata a Marion Maréchal Le Pen, a la sobrina de Le Pen, de Marine Le Pen, y a la nieta de Jean-Marie Le Pen, y quizás sacar algún eurodiputado para tratar de resistir y ver cómo sigue la cosa, ¿no? Esa es la situación. Yendo al presente, volviendo al presente y al congreso que ha tenido lugar hoy, decía Pablo, efectivamente dice el titular, ¿no? Que Marine Le Pen deja de ser la presidenta de la ultraderecha francesa, del principal partido de la ultraderecha francesa.
Es verdad, pero tiene truco. Quiero decir, eso no significa que Marine Le Pen haya dimitido. No tiene nada que ver. En realidad, Marine Le Pen, eh, digamos, dimite de su puesto como presidenta, pero sigue siendo la líder del partido y probablemente sea la futura la candidata en 2027. Eh, lo que pasa es que quiere concentrarse en su labor, digamos, como portavoz, como líder del grupo parlamentario en la Asamblea Nacional Francesa. Hay que tener en cuenta que la ultraderecha francesa tradicionalmente no había tenido prácticamente diputados. Y por primera vez, después de las elecciones legislativas de junio, tiene un grupo de 81, me parece, parlamentarios, y es en realidad digamos, prácticamente la primera fuerza de oposición a Macron, ¿no? Porque, bueno, la NUPES, ¿no? La coalición de izquierdas, en realidad es una coalición de diversos partidos, ¿no? Como sabemos. Entonces quiere concentrarse en eso y, digamos, ser la candidata, la cara visible, etcétera, etcétera. Y de algún modo, por primera vez, lo que pasa que sí que es muy llamativo que este partido tan raro, ¿no? Que es, yo creo, el único partido que es un clan familiar. Eh, por primera vez tengo un presidente que no sea un Le Pen, alguien con el apellido Le Pen. Eso es verdad que es la primera vez, ¿no? Y también es verdad que por primera vez Le Pen en este caso está demostrando que quiere sobre todo ceder algo de poder, sobre todo a nivel interno, ¿no? ¿Y a quién se lo ha dejado? Pues a un tipo muy curioso que creo que nos dice algo sobre cuáles son las peculiaridades de este partido tan raro, ¿no? Que es en realidad un poco singular o particular dentro de la ultraderecha europea o derecha radical europea. El presidente, el que ha sido elegido como nuevo presidente, se llama Jordan Bardella y es hijo de inmigrantes italianos. Ahora mismo en el discurso que ha hecho ha mencionado en varias ocasiones a su madre, a sus padres italianos del norte de Italia que emigraron a Francia y que trabajaron duro y que venían de una familia humilde, ¿no? Eh, es una persona extremadamente joven, es decir, tiene 27 años. Y bueno, digamos que tiene una imagen pues, bastante presentable a nivel de los medios, ¿no? Es joven, es guapo, es bien. Digamos que es alguien que tiene una imagen muy desdiabolizada, por decirlo así, ¿no? Y quiere representar esa especie de moderación, ¿no? que quiere el partido. Porque, y creo que esto es importante, bueno, este partido hace la lectura de que llega, digamos, ha llegado la hora de gobernar o que hay una tendencia positiva en Europa, al alza en Europa y que, bueno, que es el momento de demostrar que son buenos gestores, que pueden gobernar, que pueden hacer oposición más o menos, bueno, digamos, sin demasiados altisonancias, ¿no? A pesar de lo que pasó hace 2 días, ¿no? Que eso es curioso, siempre que hay un congreso de este partido pasa algo de este estilo, y no lo digo en el sentido conspiranoico, sino en el sentido de que creo que es algo así como que se excitan y entonces acaban pasando cosas de estas. En el anterior, una persona relativamente importante fue expulsado porque insultó al vigilante de un bar de al lado, llamándole negro, etcétera, etcétera. Salió en medios. Es decir, siempre hay escándalos de este estilo que tienen que ver con afirmaciones racistas, ¿no? Y creo que es una mezcla de que efectivamente hay una cierta excitación, pero y hay medios. Entonces la mezcla es que en esos momentos acaban saliendo lo que la militancia es, lo que básicamente trata de ocultar muchas veces el staff o los cuadros superiores del partido, ¿no? o de mitigar. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, o sea que voy a ser breve, ¿no? ¿Cuáles creo que son las peculiaridades de este partido, ¿no? Creo que las peculiaridades de este partido, y muy en particular de Marine Le Pen, es que
trata, por ejemplo, de... claramente tiene una postura menos neoconservadora en cuestiones de familia, en cuestiones de modo de vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, siempre se pone de perfil, ¿no? Cuando le hablan de matrimonio homosexual, si está de acuerdo o no, siempre se pone de perfil cuando le hablan digamos, de las cada vez más numerosas, ¿no? Familias de madres solteras, de aborto. Ella siempre se pone de perfil porque no quiere dar la imagen de un partido viejo en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, efectivamente es un partido más estatista desde el punto de vista económico de lo habitual en estos partidos políticos, es menos neoliberal, por decirlo así. Hay que pensar que en la campaña de 2017 o en la campaña de 2022, un poco menos, pero sobre todo en la de 2017, hablaban de tener un Estado de estratega y planificador, y que decían en muchas ocasiones que la clave era el Estado. La clave económica es devolver al Estado su papel en la economía. Creo, a su vez, que Marine Le Pen, aprovechando que es mujer y en ese sentido de una manera diferente, a veces se dice que es parecido, pero yo no estaría tan de acuerdo. Creo que hace gala de un cierto, ponerle todas las comillas que queráis, ¿no? Un cierto feminismo nacional, es decir, ella subraya siempre y pone el acento en que es una mujer, que es una mujer que entiende a las mujeres y que defiende a las mujeres. Y fundamentalmente a las mujeres en dificultad, fundamentalmente a las mujeres en dificultad económica. Es decir, Marine Le Pen suele dirigirse muy en particular a mujeres, madres solteras o mujeres separadas, mujeres divorciadas, con una posición económica débil, y que tienen hijos y este sector poblacional es bastante favorable a Le Pen. De hecho, era muy curioso en la campaña del año pasado como Marine Le Pen, y hoy lo ha vuelto a hacer en su discurso, ¿no? Ella pone por delante siempre que ella es una mujer que le ha pasado muchas cosas, que le han atacado, que le ha ido mal, que ha sufrido, pero que se ha recuperado de eso, que se ha levantado, ¿no? Frente a Macron, que es como el candidato de los winners, de los ganadores, que siempre le va bien, que todo le es fácil, tal, ¿no? Esta especie de imagen de madre coraje o de mujer coraje es algo que subraya mucho, ¿no? Y por eso, precisamente, todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres baja el tono. No tiene una posición neocon en ese sentido, o trata de no tenerla. A su vez, también con la cuestión del nativismo, efectivamente el Frente Nacional es un partido o el Reagrupamiento Nacional es un partido con un componente nativista muy fuerte, pero es verdad que en los últimos años lo ha minorado, ¿no? De hecho, la propia designación de Bardella, ¿no? y el hecho de que en el partido haya muchos hijos de inmigrantes, normalmente, efectivamente, inmigrantes europeos, españoles, italianos, polacos, es algo que quiere, pues que quiere exhibir, ¿no? De hecho, Marine Le Pen suele decir, lo importante es ser francés, no importa de dónde vengas. Lo importante es, no importa cuáles sean tus orígenes, no importa de dónde vengan tus padres, lo importante es que tú aceptes un concepto de Francia, una visión de la Francia esencial, sustancialista, ¿no? Una especie de Francia eterna, bueno, que como os decía antes, que es como el corazón, ¿no? De todos estos partidos. Pero esto lo puede hacer un hijo de españoles, lo puede hacer un hijo de italianos, lo puede hacer un hijo de polacos, ¿no? Es decir, ahí no hay trabas, y no hay trabas tampoco raciales, lo puede hacer un hijo de marroquíes en principio, ¿no? La cuestión es que el nacionalismo es ese nacionalismo, bueno, que en España, ¿no? En ese sentido no se diferenciaría en nada, ¿no? Que se parecería a lo que dice Santiago Abascal, ¿no? Cuando dice que la nación son los muertos, los vivos y los que están por venir, ¿no? Esa visión tradicionalista, ¿no? de la nación, ¿no? Que proviene del pensamiento reaccionario del 19, pues esa visión, digamos, la mantiene, ¿no? Pero con estas matizaciones que creo que es importante hacer. Y entonces,
es verdad que mantiene muchas cosas, que se parecen muchas cosas a otros partidos, pero hay ciertas singularidades. ¿Se parece a alguien? Bueno, creo que se parece a pocos. O sea, es una oferta política relativamente poco presente en el resto de partidos de esa familia política en Europa. Quizás a quien más se pudo parecer en su momento, sobre todo en el año 2013, 2014, 2015, fue a Salvini, pero tampoco tanto ya. Y eso, yo diría que es un partido que le va muy bien en Francia. De hecho, Marine Le Pen ahora mismo en las encuestas es la segunda política mejor valorada del país, después de Edouard Philippe, que es bueno, el antiguo primer ministro y que es del partido de Macron, o bueno, de la coalición de Macron. Pero bueno, está mejor valorada que Mélenchon, está mejor valorada que Macron, es decir, pero toda esa buena valoración que tiene en Francia es cierto que no la tiene. O sea, en Europa está relativamente aislada, ¿no? De hecho, forma parte de un grupo parlamentario europeo que no es el que lleva las riendas, o no es el que lidera ideológicamente, políticamente y estratégicamente esta familia política. Es decir, no es el grupo donde están los polacos, no es el grupo donde está Vox, no es el grupo donde está Meloni, sino que es el grupo donde está Salvini, es decir, donde está gente que está, por decirlo así, de capa caída, ¿no? De hecho, ¿no? en el Congreso de hoy no había casi presencia de otros partidos. Había algún representante de la Alternativa por Alemania, algún representante de la Lega, algún representante del FPO y algún representante menor de Hungría, pero pocos, ¿no? De hecho, y tampoco ha habido ninguna mención, por ejemplo, a Meloni, o no que yo haya escuchado, ¿no? Y bueno, por último, una última cuestión. ¿Qué relación, ¿no?, hay entre Vox y el RN y el partido de Marine Le Pen? Bueno, hay una cierta simpatía ideológica, sobre todo, digamos, sobre todo porque hay personalidades de Vox, ¿no?, que en su militancia juvenil o en su militancia juvenil han simpatizado y sobre todo han visto con envidia, ¿no?, al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, pero es más eso, es más una cuestión personal o de algunos de los miembros que creo que relación formal, ¿no?, con quien verdaderamente Vox tiene buenas relaciones con la sobrina de Marine Le Pen, que es María Maréchal Le Pen, y con el partido que perdió esa guerra civil interna dentro de la derecha francesa, ¿no?, de la derecha radical francesa, que es con Éric Zemmour y con su partido Reconquista, ¿no? De hecho, el propio nombre Reconquista era en cierto modo un guiño a España, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que en el futuro no puedan recomponer relaciones. Entonces, bueno, algunas pequeñas pinceladas de conclusión, ¿no? Yo diría que el partido de Marine Le Pen se está preparando, o dice, o cree, o se ha convencido de que se está preparando para gobernar y de que tiene que tener un perfil amable y tiene que tener un perfil, digamos, de mayor gestión. Creo que Bardella, el nuevo líder, joven, apuesto, etcétera, etcétera, ¿no?, y que no tiene el apellido Le Pen, e hijo de inmigrantes italianos, sirve a eso, en cierto modo. Creo que la derecha radical francesa se prepara también para la época, para el post-macronismo, ¿no? Es decir, hay que pensar que en las próximas elecciones presidenciales Macron no se puede presentar y que el mundo de Macron está muy desunido y entonces veremos qué pasa porque queda mucho, pero no es sencillo que el mundo de Macron, que la Macronía, como lo llaman aquí, tenga un buen candidato o se mantenga unido. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Es decir, la derecha radical francesa cree que puede tener más opciones que nunca y que puede seguir, digamos, el camino de Italia, por decirlo así. Por otro lado, el RN se prepara para absorber, ¿no?, o para tratar de absorber en los próximos años digamos, a la escisión que vivió el año pasado con Reconquista. Va a tratar, bueno, de atraer, ¿no?, a algunos de la gente que se fue con Éric Zemmour. En ese sentido, Bardella, aunque tiene un rostro amable y aunque digamos representa en cierto sentido esa derecha radical desdiabolizada, por otra parte
es una persona que tiene posiciones más identitarias que otros en cuanto a la cuestión de, por ejemplo, la teoría del gran reemplazo, etcétera, etcétera, ¿no? Pequeño apunte, en el Congreso de hoy, ¿no? Marine Le Pen efectivamente dejaba de ser presidenta de ese partido y había una pugna entre dos candidatos, Bardella por un lado y por otro lado Luis Aliot, ¿no? Que es el ex marido de Marine Le Pen. Luis Aliot, que ha sacado un 15%, mientras que Bardella un 85%, ha acusado a Bardella, y no solo él, sino otros, de tener posiciones excesivamente radicales con respecto a la inmigración y excesivamente poco sociales, ¿no? Es decir, le ha acusado de ideológicamente ser demasiado radical, ¿vale? Es decir, ¿y por qué esto es importante? Porque esa posición más radical que otros de ese partido en cuanto a cuestiones de inmigración e identidad nacional es lo que va a usar como gancho para atraer a la gente que se fue con CNV, ¿vale? Y por último, decir también que el RN, ¿no?, sigue relativamente aislado en Europa. Es decir, sigue relativamente aislado desde el punto de vista político o de alianzas. Es decir, lo que os decía antes, ¿quiénes son los aliados de Le Pen? Los Wilders, pero Wilders está más o menos de capa caída, el holandés, la Lega, con Salvini, que está de capa caída, los verdaderos finlandeses, que, bueno, no es un... El FPO quizás es el más fuerte, pero el FPO tampoco está viviendo sus mejores años, el FPO austríaco. Es decir, el grupo europeo que aspira verdaderamente a reemplazar al Partido Popular Europeo, que es el ECR, no está con Le Pen. Y creo también que está relativamente aislado desde el punto de vista ideológico. Es decir, esta oferta política tan extraña de la derecha radical francesa no se encuentra fácilmente en otros países. Y nosotros, el caso que mejor conocemos, que es el de Vox, ¿no? Creo que no hay, o sea, podemos encontrar muchas diferencias, ¿no? Y a pesar de todo, quizás por la propia personalidad de Le Pen, quizás por el trabajo político que han hecho, en Francia, y contra todo pronóstico o contra el pronóstico que haríamos hace un año, está mejor que nunca. Es un partido que está bastante bien, a pesar de las polémicas, pues, como la que tuvo hace 2 días, ¿no?, con el parlamentario de la Francia insumisa, ¿no? Es un partido al que le va bien y que sobre todo cree que le puede ir mejor. Y perdonad, no sé si me ha escuchado bien o si hay ruido ambiental, pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti.